Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Hoy vamos a hablar acerca de temáticas de las que me encantan. Raras, espeluznantes, sumamente inusuales, que ya de por sí lo paranormal no es como que sea el pan de todos los días para todos, pero hoy te hablaré de temáticas que dentro de este rubro hace mucho que no te los estoy mencionando. Te hablaré de gemelos demoníacos, te hablaré de libros que están encantados y finalmente de hoteles siniestros. Pero antes de iniciar con esta oscura fogata de historias, permítanme invocar a la familia nocturna para que se haga presente en los comentarios y me digan desde dónde me están viendo y qué están haciendo, porque están a punto de escuchar una serie de relatos que probablemente hoy por la noche los deje sin dormir. Una vez dicho esto, solo les comento que al final del episodio les tengo una sorpresita que por favor ya cuando terminen quédense hasta los últimos comentarios porque es algo que les va a encantar. Y una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. Y no te vayas a sentir mal si no logras terminarla. Hay personas que manifiestan su vocación desde que son pequeños y ese es el caso de Coral. Coral, desde que tenía 6 añitos, sabía que ella vino a este mundo para ser maestra. Y sí, no es que ser maestra la defina, pero para ella es parte ya de su identidad, porque cuando ella tenía 6 añitos, ella se encargaba de darle como las lecciones de educación y corregir a su hermanita de 4. Ya te puedes imaginar, a la mirrunguita pequeñititita que estaba ahí intentando hacer unos pequeños garabatos o señalando algunos dibujos, y Coral se paraba enfrente de ella y le decía: no, hermanita, si vas a estar pintando, no te me vayas a salir de la raya. Y la corregía y la corregía y la corregía. Desde pequeñita, Coral ha sido una maestra. Y una maestra, pero digamos que de pies a cabeza y de esas que son buenas, que son duras, pero que siempre las vas a recordar con cariño. Desde pequeña ella sabía que quería ser maestra y conforme fue creciendo solo lo reafirmaba más y más y más. En la escuela, ella era la que siempre llevaba los trabajos, la que levantaba la mano para participar en clase, la que corregía a alguno de sus compañeros si las cosas las estaba haciendo mal o si estaba molestando a alguien, porque en el salón de Coral no se permitían indisciplinas. De hecho, los maestros decían que donde estaba Coral siempre había 2 maestras, la titular y Coralita. Coral así creció. Esa identidad la fue adquiriendo y fue algo que le gustó. Y para ella, la docencia no era un tema que tuviera que ver solo con cuestiones de salario. Tenía que ver con aportar algo, con hacer que las personas aprendieran. Te quiero decir que Coral al día de hoy tiene 50 y tantos años. Es de una generación muy específica. Y aparte es importante saber que ella no nació ni creció en una gran ciudad. Ella creció en un pueblito en las afueras de una ciudad. Y una ciudad chiquita. Y en este pueblito en el que estaba Coral había una sola escuela que la hacía de primaria y de secundaria. Había 5 o 6 salones que en ocasiones los veías descompletados, no todos los muchachos llegaban al final del curso, y era un lugar que, digamos, la educación era muy irregular. Pero Coral se transformó en el gran atractivo para los muchachos y las muchachas. Ver que una muchachita tan jovencita ya estaba ahí de docente a sus escasos 15, 16 años, porque ella iba a ayudar a la escuela y las maestras, como ya la conocían, la dejaban pasar y ella estaba ahí en los salones de ayudante. Te vuelvo a decir, Coral desde pequeña descubrió que era su vocación y apenas tuvo oportunidad y estaba trabajando en eso. Estudió para maestra, se dedicó al tema de la educación. Su familia se muda a una ciudad más grande y ella quiere quedarse ahí porque les decía: mamá, papá, aquí hay gente que me necesita. Necesito ayudar a las personas que aprendan. La educación es lo número 1 y solo así van a salir adelante. Se lo tomaba muy en serio. Desde pequeñita. Sus papás le dejaron la casita en la que vivían desde que ella tenía 17 años. ¿Te puedes imaginar? Ella aún no es mayor de edad y ya está al frente de su casa y ya está al frente en la escuela y todos la conocen porque es un nombre que se escucha en casa de todos porque todos han pasado por esa escuela en ese pueblito. Y Coral había llevado su vida bastante tranquila hasta que cumplió cerca de 40 años. Me dice: narrador, mira, en mi experiencia y en lo que yo viví, en las escuelas que están como fuera de las ciudades grandes, a veces pasan cosas, pero la verdad es que nosotros, en nuestras ciudades, no le damos bola, no le paramos bola, no le ponemos atención,
no hacemos que una situación pequeña se haga grande. Pero sí viví algunas cositas raras, cositas que me llamaron la atención, pero que nunca me quitaron el sueño. En una ocasión, me tocó ver a mí y a todos mis alumnos, que en ese momento eran como 15, que en el salón, desde el pizarrón, se vino una sombra como de un niño, y cuando pasó entre los bancos, los pasó moviendo, y los bancos se empezaron a mover a un lado y para otro. Los muchachos se quedaron todos viendo, y al final, como si se hubieran puesto de acuerdo, empezaron a reír todos a carcajadas. Se lo tomaron a juego, y eso hizo que yo me tranquilizara mucho, y mira, ¿qué íbamos a estar hablando de eso? Pero esos muchachos al día de hoy ya varios son adultos, y a varios se la saben, y han esparcido la historia, solo que, gracias a que me respetan mucho, no han dicho que yo era la maestra que estaba en ese turno. En una ocasión también nos pasó, narrador, que comenzó a escucharse como el aullido de un lobo que venía desde la parte de abajo del piso. No desde arriba, no desde las ventanas, no desde afuera, desde la parte de abajo del piso. El problema es que esta escuela es solo de un piso, y ahí abajo no hay nada. Hay tierra, tal vez piedra. La escuela tiene muchísimo tiempo, está viejísima, y nunca jamás la han modificado. Entonces, nos quedamos con la duda y decidimos que no íbamos a hablar del tema. Te puedo decir que algunas personas del pueblo decían que en la noche se aparecía un fantasma y que decían que en ocasiones habían escuchado la llorona. Eso no me consta. Pero hay una situación que sí me consta que pasó en ese lugar, y es algo que al día de hoy sí me deja con mucha incertidumbre. Ya estoy retirada, ya al día de hoy ya no estoy trabajando en el magisterio. Tengo trabajo porque soy una persona muy activa. Esto ocurrió hace cerca de 10 o 12 años, no recuerdo con exactitud, pero al día de hoy no tengo ni idea de lo que presencié. Resulta que esto ya de por sí era muy atípico. Llegaron un par de muchachitos, que los dos eran gemelos. Los muchachos venían a estudiar la primaria, pero ya tenían cerca de 15 años. Cosas de pueblos, cosas que les damos oportunidad, y mira, a veces sí seguíamos las cosas al pie de la letra, pero también éramos de mucho corazón, y si querían estudiar no los íbamos a detener. Los muchachos no traían ni papelería. Los papás estaban muy desorientados, no nos decían mucho acerca de ellos, pero eso tampoco es tan atípico. Lo más atípico de todo es que se vinieran a vivir al pueblo esas personas. En el pueblo todos buscaban salir de ahí. Nadie quería llegar al pueblo para ver qué trabajo encontraba. Casi no había trabajo. Había gente que trabajaba en el aserradero. Había personas que trabajaban por fuera y regresaban cada fin de semana o algunos una vez al mes. En el pueblo casi no había trabajo. Si no te dedicabas a cositas como del hogar, como un carpintero, como un todólogo o estar limpiando casitas, difícilmente ibas a encontrar algo que hacer. Había un par de familias ricas. Ellos tenían unas tienditas. De esas tienditas les daban trabajo a las personas para tener turnos, pero bueno, para que te des una idea, era un lugar pequeño, no había tantos habitantes, no había casi nada de trabajo, era rarísimo que llegaran personas de fuera, y esta familia vino y se instaló aquí, y tenían estos gemelos que yo nunca antes había visto gemelos. El primer día que llegan los dos, primero se presenta uno, se sale del salón y después entra el otro, y yo lo regaño porque creo que es el mismo, aunque la voz sonaba diferente. Y desde ese día les dije, aquí a la escuela no me van a estar viniendo si no traen camisas diferentes, porque yo no los voy a poder diferenciar. Y el peinado, tú te lo cortas y tú te lo dejas más largo, y tú te lo pones por un lado y tú te haces apartado por el medio, porque si no, no. Y narrador, ni así me funcionaba porque les confundí el nombre, les tuve que pedir que se pusieran gafet. Ahí les poníamos un pedazo de cinta masking tape y arriba les escribía con plumón. Sabrá Dios cuántas camisas les eché a perder, narrador. Pero bueno, pues era todo con buena intención para que no cayeran ahí en alguna situación o no quisieran hacerme alguna broma pesada. Esos muchachos eran muy extraños. No por el hecho de ser gemelos, no por el hecho de ser tan idénticos y que lo único que los podía diferenciar era la voz, y hasta eso, se sabían imitar el uno al otro. Con los muchachos se cambiaban las camisas y ni quien supiera cuál era cuál. Alan y Aarón, así se llamaban. Y Alan y Aarón tenían una buena relación, pero eran, digamos, un poco atípicos. La gente de ahí, del pueblo, en los recreos jugaban a todo y había un líder que ponía el juego y todos le seguían. Y estos dos como que no querían relacionarse. A veces se la pasaban todo el recreo adentro del salón. Y fue ahí donde me empecé a dar cuenta que pasaban cosas raras, narrador. En una ocasión, que fue la primera vez que me di cuenta que algo ahí estaba mal, Aarón y Alan estaban adentro del salón.
No habían querido salir, como ya había pasado en muchas ocasiones. Intenté persuadirlos al principio, ya después de 2, 3 intentos que me decían que no, bueno, los dejaba. El problema es que después del recreo llegaron los muchachos a levantarme una queja de los dos, que se habían puesto muy violentos en el fútbol y que golpearon a un muchacho. Pero los dos estaban adentro del salón, no salieron en ningún momento. Y el muchacho, cuando me da la queja, voltea y dice: ellos, maestra, ellos, los gemelos, golpearon a nuestro compañero, y me dio el nombre que no viene al caso mencionarlo aquí. El punto es que, ¿cómo los podía regañar si yo los vi todo el tiempo dentro del salón? Creía que era algún tipo de broma, así es que tuve que hacer una investigación. Me fui a hablar con el muchacho que estaba realmente golpeado. Golpeado, no creas que lo golpearon con los puños, le metieron un balonazo en la cara y cuando se cayó al piso, parece que uno de los gemelos, según me dicen, se tropezó con él y le terminó metiendo santo trancazo en la panza que le dejó un moretón. El muchacho estaba bien, golpeado, desorientado, y sí me contó que fueron los gemelos. Pero yo no quería regañarlos ni les quería poner un castigo, pero los muchachos estaban muy indignados. Así es que les pedí a los gemelos que me dieran su versión y los dos dijeron exactamente lo que yo sabía. Maestra, pero nosotros ni siquiera salimos a jugar fútbol. Estuve indagando el caso, narrador, y sí salió un datito, un solo datito que me hacía mucho ruido. Al final podía ser como un truco pesado de los compañeros, echarle la culpa a ellos porque no prestaron atención que no habían salido a jugar, y como no eran los más populares, mira, el que realmente golpeó al otro compañero iba a salir con la suya. Sí podía pasar. Pero había un dato muy extraño. Tanto el chico golpeado como el muchacho que vino a reportarlos decían sus colores de camisa y no correspondían con la ropa que llevaban ese día. Tampoco traían la cinta con su nombre. Eso se me hizo muy extraño. Pensé algo. Alan y Aarón tal vez no son gemelos, tal vez son 4 hermanos. Y aunque los otros no vienen a la escuela, o tal vez ya han estado viniendo por turnos porque no son los más inteligentes ni los que sacan las mejores calificaciones. De hecho, en muchas ocasiones se ven desorientados. Tal vez es eso. Son 4 y no 2 y nos los están mandando por turnos. Así es que fui y les pregunté. Y resulta que no, narrador. No tienen más hermanos. Yo no me quedé tan convencida porque se me hacía muy raro el caso y yo me tomo las cosas muy a pecho. Así es que una semana después voy a visitar la casa de sus papás. Y en la casa de sus papás solo hay un cuarto para los muchachos con camas individuales. Los cuartos y las camas que tienen los muchachos están muy bien diferenciados. No se ve que haya ropa de más personas. Y se me hace muy extraño cuando hablo con los papás. Ellos me dicen que sí, que son los únicos 2 hijos que tienen, que después de estos gemelos ya nada. Pero yo notaba que estaban nerviosos y no querían que les preguntara nada. Narrador, empezaron a pasar cosas bien extrañas en la escuela. En una ocasión que iba pasando por ahí en la tarde, te lo juro, pero te lo juro, que veo a los 2 gemelos sentados afuera. Y entonces me acerco a la escuela y cuando llego a la barda les digo: Alan, Aarón, vengan para acá, ¿qué están haciendo allá adentro? Se levantan, se acercan y como yo voy también para adelante y estoy casi en la barda, llega un momento en el que estoy frente a una pared y después viene la parte de la reja y ahí es donde voy a discutir con ellos que por qué siguen en las instalaciones. Cuando llego a la parte de la reja, sigo escuchando los pasos, pero no hay nadie ahí. Y no están, no hay nadie. Me meto a la escuela porque yo tenía la llave y no hay nadie ahí y no se pudieron haber salido porque tenían unas barditas medias altas. Al día siguiente les digo: muchachos, ¿qué hacían aquí en la tarde? Y los 2 me voltean a ver con una cara de incógnitos y me dicen: nada, maestra, aquí nada, aquí no andábamos. Y ya yo les dije: no, pues yo los vi, le hablé y se fueron. Y los muchachos me hacen nada más la cara de: no, maestra, nos confundió. Pero pues ¿cómo los voy a confundir si ustedes están igualitos y son los únicos en el pueblo? ¿Nadie se les parece? Pues, narrador, no los saqué de ahí. A partir de ahí yo dije: estos 2 andan con cosas. 3 ocasiones más me reportan los muchachos en el recreo que el par de gemelos están haciendo un montón de destrozos. En las 3 ocasiones coincide que yo tengo a los muchachos ahí. Así es que decido hacer algo. Digo: esta broma ya no va a funcionar y ya sé de qué manera la voy a romper. Al momento que soy en el recreo, como un par de semanas después del último conflicto, voy con ellos y les digo: no vengo a pedirles que se salgan, les ordeno que se salgan y van a estar afuera de aquí en adelante porque el recreo ya no lo van a pasar en el salón. Los 2 muchachos se ponen muy nerviosos, narrador. Se salen, cierro la puerta, me pongo justo detrás de la ventana, afuera del salón, viendo para el campo de juego para ver si venían más muchachos disfrazados o vestidos o exactamente igual que ellos.
porque tal vez sí tenían hermanos, cuando escucho que hay como personas adentro del salón y están tomando cosas. Volteo y aunque acabo de ver frente a mí a Aarón y a Alan jugando fútbol, ahora adentro del salón hay un Alan y un Aarón con las camisas que me han estado describiendo los otros muchachos, la verde y la roja, y están destrozando todo el salón. Me voy corriendo, abro la puerta, dije ya los agarré si son hermanos, y cuando abro la puerta, lo único que veo, y lo vi con mis ojos, un libro que estaba en el aire, cae al piso, y ese salón está absolutamente vacío, no tiene otra salida, no hay otra forma de entrar. Fui a hablar con los papás y les dije, está pasando esto, les comento todas las cosas. Los papás me dicen, no se preocupe, vamos a meter mano en la situación, ya no va a volver a pasar. Y al día siguiente ya no fueron a clases. Durante una semana los dejo de ver, el fin de semana voy y los busco y digo, pues tampoco se trataba de eso, mejor díganme qué está pasando. Pero la familia entera ya se había ido de la ciudad. Narrador, nunca supe qué demonios fue lo que viví, qué era lo que pasaba, pero esos dos gemelos traían algo y no creo que haya sido algo bueno. Mauricio me mandó una historia. No es la primera vez que escucho algo así, pero sí, definitivamente es la más aterradora de este estilo. Me cuenta Mauricio que su familia desde hace décadas es acosada por una entidad, pero que no se manifiesta como el resto de las entidades, se manifiesta como un libro. Cuando yo leí de eso dije, a ver Mauricio, realmente quiero saber tu historia, cómo está esa situación. Y él me cuenta, me dice, narrador, hay una situación. Nosotros por el trabajo de mi papá nos mudábamos continuamente desde que yo era muy pequeñito. Mi papá trabajó casi 20 años en un tema relacionado con petroleras e instalaciones. No sé exactamente cómo era el show porque era mucho tema confidencial, pero estuvimos de ciudad en ciudad en ciudad. Cada ciudad en la que estuvimos nunca sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, entonces realmente no teníamos tantos amigos. Yo y mi hermana, porque solo éramos dos en la familia en ese tiempo, y somos los que vivimos más toda esta temática, pues nos tocó que cada vez que teníamos ya como un grupito de amiguitos, papá acababa el proyecto, nos teníamos que ir a otro lugar y empezábamos otra vez como los muchachos nuevos. Llega un momento, y esto te lo voy a decir desde mi vivencia, que ya te fastidias en conocer gente nueva. Que aunque seas un niño, llega un momento que, ay, otra vez lo mismo, pues ¿para qué los quiero conocer si luego nos vamos a ir? Si cuando apenas les voy a agarrar cariño o vamos a empezar a hacer cosas divertidas, ya me tengo que ir de la ciudad. Y esa actitud que tomé comenzó a hacer que yo me aislara más que mi hermana. Mi hermana no, mi hermana era el alma de las fiestas, ella era una canija. A ella le encantaba hacer como situaciones, digamos, medias destructivas pero llamativas, porque sabía que en poco tiempo ya nadie iba a saber de ella, iba a llegar a una nueva ciudad sin ninguna reputación mala, y iba a poder hacer otra vez lo que quisiera. Hizo un montón de cosas, en experimentos de química quemó cosas, casi incendió un salón, se metió en problemas con todos los alumnos de un salón porque se metió un día y los insultó a todos, la empezaron a perseguir, después se hizo la víctima y llegó a la casa contándonos la novela muerta de la risa en cómo hizo que todo el colegio esté en contra de ella y ahora ella es la pobrecita. Y mi mamá no podía creer lo que estaba escuchando, pero yo conocí a mi hermana y para mí no me daba ninguna sorpresa. Para ella era, oh, qué decepción. Y yo, ¿cómo se ve que no has pasado tiempo con mi hermana? Mi hermana es así, es súper cabrona. Entonces, empezamos a crecer de manera muy diferente. Ella y yo, mi hermana y yo nos llevamos muy bien. No éramos cómplices, porque yo no le seguía el juego. Yo le quería meter frenos y le decía, te estás pasando, Gabriela, te estás pasando. Pero Gabriela, mira, ni le importaba lo que le dijera. Y siempre me tenía como mucho cariño. Llegaba a la casa, me daba un abrazo, me daba un beso y me decía, ay, tú eres mi hermanito ermitaño. Aunque estés bien solito, yo siempre voy a estar contigo. Y yo me le quedaba viendo y me reía. Pero es que es una cabrona mi hermana, pero así la quiero. Así es ella. Y ya no te voy a contar cosas ya de adultos porque de adultos se asentó. Pero mira, las actitudes no se le quitaron. El punto es lo que vivimos en esas temporadas. En esas temporadas, no recuerdo ya ni qué edad tenía narrador, pero fue antes de que yo cumpliera 15 años. Me topo un día en la casa, cuando estoy con esta actitud, en la que ya ni tengo ganas de estar conociendo gente, porque ya no nos va a llevar a ninguna parte, y muy pronto yo me voy a ir de aquí y ellos se van a quedar, y ya no quiero estar haciendo amistades. Me topo en la casa, que tenemos un cuarto destinado a librería.
Tal vez por distraído, tal vez porque en algunos lugares a los que fuimos ni nos terminamos de instalar, pero hasta ese momento caí en cuenta de eso. Un cuarto lo teníamos como si fuera una biblioteca, como una librería, porque había un montón de libros por todas partes y era muy raro. Había una lámpara y un sofá, era un lugar como muy agradable, la habitación no era tan grande, pero lo que era muy llamativo es cuando mis papás se pusieron a ordenar estos libros. La habitación, narrador, tenía libros desde el piso prácticamente hasta el techo. Todo era estanterías de madera, una tras otra, unas pequeñas, otras más grandes. Había cubos y arriba unas estanterías que utilizaban el cubo como soporte. El cubo tenía alguna parte que tuviera algún hueco y tenía libros insertados. Estaba padrísima. Y entonces caí en cuenta, pero yo nunca he visto estas cosas cuando nos vamos de la casa y me pongo a darle vueltas tantito. Pues tal vez así es esta casa y simplemente pusieron los libros que han estado moviendo en cajas. Pero yo nunca he visto que tengamos tantos libros. Y narrador, me quedé con esa idea. En algún momento mis papás, en una ida que tuvimos a la escuela, ellos armaron esto. Ahora de adulto, sé que no es posible. Hacer una construcción como la que vi te llevaría meses, no un día, no una mañana. Pero bueno, el punto es que en ese momento es cuando caí en cuenta que teníamos un cuarto destinado para los libros. Voy al sofá, prendo la luz y empiezo a agarrar libros. Ni me acuerdo los titulares porque como en ese tiempo yo agarraba de referencia lo que veíamos en la escuela, leí clásicos. Moby Dick, leí parte de Los Tres Mosqueteros, leí algún libro de Alejandro Dumas, creo que El Conde de Montecristo o alguna otra parte de Los Tres Mosqueteros. Y así, veía muchos títulos que no había reconocido, había títulos en otros idiomas, había libros que se veía que eran para adultos, no me llamaban la atención. No había nada de dibujos animados que era lo que yo buscaba. Y de repente en esas búsquedas y después de semanas que yo me encerraba en la biblioteca y parecía que nadie más que yo lo utilizaba, me topo con un libro que me llama mucho la atención. El libro está todo empastado como en un color negro, pero cuando toco la pasta se siente chiclosa. Es raro, porque no era como el resto de pastas que se sentía que estás tocando algún tipo de cartón o papel. Aquí se sentía chiclosa, como que se te adhería un poco a los dedos. Agarro el libro y tiene un aroma que era de estos aromas como a podrido, pero no un podrido pestilente, horrible que te quieres ir, sino uno que pasa el tiempo y te dan ganas de volverlo a leer. Me dirás asqueroso, pero en la vida he tenido otra cosa que sea así, más que el regusto amargo de la cerveza, que a mí me gusta mucho tomarme una de vez en cuando, pero lo tomo y es como que, qué desagradable, y después me gusta. Algo así sería lo que te puedo describir. El libro tenía su aroma, se sentía pegostioso, se sentía raro. Abro el libro y tiene un montón de hojas que están a punto de salirse todas de su lugar, porque se ve que el libro tiene hojas como rotas, pero aunque lo volteo porque cuando lo abro se me sale de las manos y se cae, no se sale ninguna de las hojas, aunque parece que están por sin ningún lado. Es ahí cuando me doy cuenta que el libro tiene como las orillas muy finas, muy delgadas, porque cuando lo vuelvo a agarrar me lastimo un dedo y me sale una gotita de sangre, y entonces me acuerdo que mi papá me había dicho: una de las peores cosas que te puede pasar y de los dolores más fuertes que vas a tener es cuando te cortes los dedos con una hoja. Y yo me reí mucho en ese tiempo porque me imaginé las hojas del árbol que teníamos afuera y dije: no hombre, este papá está loco, ¿cuándo me voy a cortar con una hoja? Si tiene espinas tal vez, pero esa es la espina y no la hoja. Y ahora que me la corté con el dedo, narrador, cállate la boca que me dolía, pero sentí el dedo así donde se inflamaba y me palpitaba, se sentía horrible, me chupaba el dedo y seguía saliendo sangre, y tuve el descuido de agarrar ese libro y dejé marcado en la parte de arriba como una línea roja entre todas las hojas, y se me hizo muy raro. No era la única línea que estaba ahí, pero las otras no eran rojas, eran de color café, y había una al lado, y otro al lado, y otro al lado. Cuando agarro el libro y lo abro, lo único que me da miedo, narrador, es que cuando abro el libro, veo justo al centro de una página que está toda en blanco, mi nombre escrito ahí. Cuando vi eso, lo cerré de golpe, lo volví a poner en la estantería, me salgo de la biblioteca, y al rato me acuerdo que dejé la luz prendida que estaba al lado del sillón. Cuando me meto, el segundo susto. Ahí está la biblioteca, el libro lo veo en su lugar, pero la luz está apagada y el sillón reclinable en el que yo me siento a leer es otra vez recogido.
y nadie está en la casa más que yo. Me dio mucho miedo. Decidí que ya no iba a hacer nada, que ya no iba a no me iba a meter a la biblioteca en un tiempo, que eso que se cerró el sillón no me dio como que muy buena espina, el hecho de ver mi nombre en el libro no estuvo agradable. Me voy a tomar un descanso, tal vez sí conviene ahora sí hacerme de amigos. Y al día siguiente, narrador, amanezco en la cama y el libro está justo al lado de mi almohada. Voy con el libro, voy caminando con mamá y cuando estoy a punto de entrar en su habitación, me tropiezo, el libro sale volando y entonces mi mamá me dice, cuidado, me meto un santo trancazo en la cara y se me olvidó por completo lo que yo le llevaba ahí y que le quería decir que por favor no me lo dejara en la cama, que sé el error que cometí al haberlo manchado, pero que me da miedo y le iba a contar todo. Ya no le conté nada, nos quedamos ahí poniéndonos como ungüentos de agua fría en la cara porque se me estaba inflamando el pómulo del trancazo. Y lo peor es que después de ese rato, ya como a media tarde, me acuerdo del libro y el libro no estaba en el pasillo. No lo encuentro tirado por ningún lado. Te vuelvo a decir que parecía que ese libro en cualquier momento se iba a hacer pedazos. Dije, me voy a encontrar hojas por todos lados y me van a regañar. Y nada. Y como 2 o 3 días después, aparece en mi habitación, justo al lado de mis zapatos. Yo tenía un closet pequeño, tenía 4 pares de zapatos, 1 para los domingos, 2 para la escuela, 1 para salir con mis amigos, y justo al lado del de mis amigos estaba ahí metido el libro. ¿Quién lo metió ahí? No sé, pero ya no lo sentí agradable. Hubo algo muy raro porque estoy pensando que no lo quiero agarrar, que quién sabe qué está pasando aquí, que mejor voy a hablar con mis papás y de repente ya lo tengo en la mano y lo estoy oliendo, pero lo estoy oliendo como si estuviera oliendo flores. Y ese olor como nauseabundo, podrido, pero que queda ahí como un poquito a flote, no lo tomo en cuenta y sigo respirando profundamente. Narrador, no sé cuánto tiempo pasó, pero me dio la noche. De repente me doy cuenta que estoy en mi habitación con la puerta cerrada con el libro en la mano y sigo oliéndolo y oliéndolo hasta que digo, algo está pasando aquí. Esto no está bien. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me quedo oliendo esta cosa? Entonces voy, lo dejo en el closet y cuando lo quiero dejar, siento que está adherido en mi mano. Y aquí hay una situación que es como muy difícil para mí de explicarla. Pero desde ese día no puedo dejar de sentir como si mi mano tuviera la goma de ese libro. Me la he lavado cuantas veces no tienes idea. Llegó un momento en el que fui con psicólogo y con psiquiatra muchos años después de esta situación, porque yo creía que tenía algún trastorno obsesivo compulsivo y después de lo que les conté me dijeron, claro que es eso, entonces vamos a ver. Nada de lo que hicimos funcionó y créeme, fui una persona apegada al tratamiento. El problema que me decían es que no tenía más rasgos de ese trastorno. No había más cosas, no había detonantes, no había nada, se les hacía extraño. Así es que yo no supe después qué hacer, pero ahorita llegaremos a esa parte. El punto es que desde ese día comencé a sentir esa sensación como de goma, como de algo adherido, como algo pegado en mis manos, en mi piel. Voy y hablo con mis papás. No tengo el libro y no se los puedo llevar porque no lo encuentro, pero les revelo todo, todo. ¿Y sabes qué, narrador? Conforme les estoy contando esto, yo empecé a visualizar desde antes diferentes escenarios. Mi papá se va a empezar a reír de mí en la cara, mi hermana va a soltar un par de carcajadas y me va a decir que estoy tonto, que me hace falta ya salir a tener amigos, mi mamá me va a obligar a tener amigos, o me van a decir que ya deje de inventar historias. Pero la forma en la que ellos reaccionaron me hizo entender que realmente en esa casa y con ese libro estaba pasando algo que no estaba bien. Mi papá tenía la boca abierta, se le veían los labios secos, pálidos, parecía que estaba a punto de desmayarse, que estaba mal. Mi mamá, el rostro, el color rojo que tenía jamás se lo había visto, y los dos empiezan a ver, voltean a verme, no saben ni qué decir, y mi papá nada más dice, hijo, por favor ya no lo agarres, ya no le hagas caso al libro, ya no le hagas caso al libro. Y yo le digo, papá, ¿te estás escuchando? ¿Cómo que ya no le haga caso al libro, ni que hablara? No, hijo, es que no sé ni cómo explicártelo. Y voltea con mi mamá, y mi mamá lo voltea a ver a él, y me voltean a ver a mí, y hasta que yo les digo, ¿pasa algo que yo no entiendo? Y nada más mi papá pone la cabeza de arriba abajo, y dice, sí, pero no te lo podemos decir. Y voltea a ver a mi mamá, y mi mamá me dice, ya sé, llévanos a la biblioteca. Me paro, los veo, les digo,
¿realmente están haciendo que me ponga nervioso y lo que están haciendo no está bien? ¿Cómo que quieren que los lleve a la biblioteca? Pues es la biblioteca que ustedes hicieron. O sea, ya saben dónde está, ¿para qué quieren que los lleve? Y mi mamá voltea con mi papá, nada más le mueve la cabeza de arriba abajo. Mi papá como que entiende algo y me dice él, por favor Mauricio, llévanos a la biblioteca. Voy caminando por el pasillo indignado, nervioso, muy confundido, y justo al final del pasillo está ahí la puerta de la biblioteca. Voy caminando para allá y les digo, aquí está la biblioteca, ¿quieres que les diga dónde está el libro? Porque según yo, ustedes son los que me lo están llevando a mi habitación. Y entonces mi papá dice, por favor abre. Y cuando abro la habitación, narrador, es un cuarto muchísimo más pequeño que la biblioteca. Solo tiene estantes, hay toallas y hay blancos. Esta ropa o cosas que utilizamos para cubrir la cama. Y me quedo viendo este cuarto y le digo, ¿me confundí de puerta o qué? Cierro la puerta, me alejo de ahí, volteo para un lado, no hay más puertas, volteo para el otro. Volteo este cuarto y digo, sí es cierto, yo aquí he llevado algunas veces toallas. Y mi papá me dice, aquí dices tú que es la biblioteca. Y entonces volteo con ellos y les digo, es una broma. Y mi papá nada más voltea de un lado para otro y me hacen, no, con la cabeza, no es una broma. No hablemos más de esto, por favor. Y no le hagas caso al libro. Narrador, la siguiente semana en mi casa era como si entraras en una casa de mimos. Nadie hablaba, nadie decía nada. Solo se veían, me miraban. No expresamos ni una sola palabra. No entiendo por qué, pero no me nacía. Y mis papás no decían nada. Pero aparte el silencio era tan tenso. Pero era tan tenso que se sentía casi como una liga que te restregaba en la cara que estaba ahí. Caminabas por las habitaciones o por el pasillo y sentías el ambiente tan pesado. Y era por ese maldito silencio incómodo. La puerta que estaba ahí de la biblioteca, en 2 ocasiones en esa semana la abrí. En una era el cuarto de blancos y en la otra era la biblioteca. Pero el sillón estaba justo levantado como si alguien hubiera estado ahí. Cuando la abrí en esa ocasión y vi eso, me asusté, me alejo de ella sin cerrar la puerta y mi papá lo único que hace es empujarme, me caigo y cierra la puerta de golpe. Y me dice, ni se te ocurra dejarla abierta. Después yo estoy asustado, no sé qué hacer, vuelve a abrir la puerta a él y entonces es el cuarto de blancos y dice, cuando esté así, déjalo abierto mientras no. Narrador, mi cabeza había estallado. El ingeniero y mi mamá, que se dedicaba solo a cuestiones de la vida social, de las amigas, de gente rica y cosas así, me estaban diciendo, sin palabras, que había una habitación que estaba como escondida en la casa, a la que no se podía acceder, y eso para mí no tenía ningún sentido. Mi papá, a raíz de esa situación, aceleró un montón de papelería y 2 o 3 semanas después nos estábamos mudando. En el camino, narrador, fue cuando me hablaron de este tema, porque me dijo, de este tema no lo podemos hablar en casa y no lo podemos abrir muchas veces porque nos va a ir mal. No le hagas caso al libro, no entres a ese lugar no está bien, ni es nuestro, nos persigue. Entonces, entiende esto, se te va a presentar, va a querer que lo leas, va a querer que lo uses, va a querer que lo toques. Mi papá se me queda viendo, se pone un poquito pálido y nervioso porque yo me estoy viendo mi mano derecha y nada más me dice a los ojos, ya lo tocaste, ¿verdad? Todavía lo sientes ahí en tus dedos. Y me la quedo viendo y le digo, ¿cómo sabes? Ya empezó a tener efectos en ti, hijo. No le hagas caso al libro. Y me contó una historia que es la cosa más descabellada que he escuchado en la vida, narrador. Y si no hubiera vivido lo que viví, no la creería. Él me cuenta que él tuvo un hermano del cual jamás he escuchado hablar, nunca he visto una fotografía, la familia de mi papá jamás lo ha mencionado, y dice que ese hermano ya todos lo olvidaron, y que el libro fue el culpable. Que en una ocasión, en una casa en la que recién su familia se había mudado, encontró el hermano una biblioteca, empezó a utilizar un libro negro. Ese libro negro, mi papá en alguna ocasión lo vio, pero decía que el libro negro no venía solo, venía con alguien, un ente oscuro, alguien que lo sostenía, que él lo había visto y que le advirtió a su hermano que por favor no lo estuviera agarrando porque allá había algo más, que cuando él lo tenía en las manos, esa cosa oscura se le acercaba al oído y le decía cosas
Y por las reacciones de él, de su hermano, decía que su hermano no reaccionaba ante eso. Entonces sabía que había algo ahí, algo malo, algo que lo estaba envolviendo, que lo dejaba ciego, que lo dejaba sordo ante cosas evidentes. Y de repente su hermano pasaba días, semanas, meses. Empezó a escuchar un día en la noche un quejido. Mi papá se dio cuenta que en su habitación estaba la cama de su hermano, pero no estaba él. Sabe que el quejido viene de la habitación en la que su hermano pasa mucho tiempo leyendo ese libro. Él se acerca a la habitación, la abre y una y otra vez es la habitación que tienen para la chica que ayuda con asistencia en la casa. Ahí adentro se escuchaban los quejidos de su hermano, después pasaron a gritos y con los días pasaron a gemidos. Nunca jamás la pudo abrir, nunca lo volvió a ver y con el tiempo toda la familia lo olvidó. Y él los increpaba siendo un muchacho y les decía, y entonces la ropa y la cama que tengo ahí al lado. Y sus papás le decían, pues te cumplimos el capricho que nos pediste. Capricho que nunca nadie pidió. Lo que había pasado es que algo les cambió la memoria y ya nadie recordaba a su hermano. Esa historia, que es la cosa más inverosímil que he escuchado en mi vida, no lo hubiera creído si no es porque durante los siguientes 12 años, casa en la que nos mudamos, casa en la que me topé esa biblioteca, casa en la que ese libro me persiguió, hasta que un día decidí que eso tenía que detenerlo, busqué ayuda espiritual, se manifestaron unas pequeñas cosas en la casa, pero lo más importante fue que el libro ya nunca me volvió a buscar. ¿Conociste la caricatura de Gasparín, el fantasma amigable? Karina la vio cuando era muy pequeña y nunca creyó que lo iba a conocer en persona. Pero esta no es una historia que tenga que ver con actores de Hollywood. Esta es una historia que tiene que ver con guardianes fantasma. Resulta que Karina, cuando era muy pequeña, vio Gasparín y desde ahí quedó enamorada del personaje. Para ella, ver ese fantasmita de esa forma como tan tierna, tan bonita, que era un fantasma, como lo dice su nombre, el fantasma amigable, así lo ponían aquí en México. Para ella era como un amigo que estaba ahí siempre que se necesitara. Van pasando los años porque esto lo vio en su más tierna infancia. Y de hecho, ella dice que no se acuerda ni siquiera de la caricatura. Cuando era pequeña la vio muy pequeñita, su mamá sabía que era su favorita, se la ponía en la televisión. También te puedes dar cuenta de qué época estamos hablando. Pero entonces cuando crece, ella olvida por completo la caricatura y comienzan a pasar unas cosas muy extrañas en su vida. Algo sucede en algún punto de la infancia que tal vez tiene que ver con la separación de mamá y papá, tal vez con un tío que se quedó en casa durante una temporada, tal vez tiene que ver con la forma en la que su mamá lo trataba, pero Karina tiene muy claro algo, tiene lagunas en su memoria. No recuerda fragmentos grandes de su vida cuando era pequeña, porque ella, su infancia no la recuerda con mucho cariño. Ella recuerda sentirse como una persona con muchos miedos, sentirse como una persona que todo el día lo veía un poco oscuro. Allá afuera, en la escuela, no había amigos potenciales, había posibles amenazas. En el camino de la escuela a la casa, ella tenía que venir caminando. No había quien la acompañara, mamá vivía sola y ahora se tenía que dedicar a trabajar. Su tío estaba allí en casa y ella recordaba que el tío le daba como cierto repelús, ciertas ganas de estar alejado de él, no porque hiciera algo específico, o bueno, no lo recuerda. Pero si hay algo, esa casa, ese lugar, ese camino de la escuela a la casa, todo es peligroso. Cuando llega a la casa, ella va, se encierra en su habitación, pone las almohadas alrededor de ella y se siente en una esquina, porque ahí sí se siente segura. En la esquina de su habitación, a veces abrazando un peluche, pasa todas las tardes Karina, hasta el momento en el que llega la oscuridad y ella se puede quedar dormida hasta el día siguiente. Tiene muy claro que había días de hambre, que había noches de insomnio por el dolor del estómago, y no era porque faltara pan en la casa, era porque se les olvidaba, y Karina se sentía muy insegura en ese lugar. Fue en estos sucesos del recorrido a casa, la separación de los papás, la situación de este tío viviendo, el hecho de que ella buscaba este rincón en su cuarto, cuando el tiempo se empezó a acelerar un poco, empezaron estas lagunas y de repente, ya está cerca de 6 meses después de haber iniciado
ese tipo de vida en la que está como en un modo de supervivencia, intentando nada más pasar desapercibida por las personas que pueden ser una amenaza, y ella no entiende ni por qué lo veía así. Pero pasan alrededor de unos 6 meses, tal vez cerca de un año, cuando se comienza a dar cuenta que alguien la está observando. El problema es dónde y en qué momento. La está observando en su habitación, cuando tiene la puerta cerrada, cuando está en la esquina justo al lado de la cama, rodeada solo por almohadas. ¿Y dónde? La está observando desde el techo. Hay algo ahí que está en la esquina de enfrente y le está viendo. Ella no lo logra ver, pero lo siente. Y llega un momento en el que lo dice, lo expresa. Ya sé que estás ahí, ¿por qué me estás viendo? Y se da cuenta que alguien le responde, pero por primera vez en su vida lo escucha con una claridad tremenda. Nunca antes lo había escuchado así. Y él le responde, pero no en sus oídos, sino en su cabeza: hola, me llamo Gasparín. En ese momento ella se ríe. Algo le causó risa, algo que estaba ahí metido en su mente. Tal vez la vocecita con esa voz agudita con la que hablaba, tal vez la sensación que empezó a sentir de que esa cosa que estaba en la esquina comenzó a bajarse y empezó a acercarse, tal vez simplemente el hecho de que ya tenía un nombre, eso que le estaba observando. Y ella comienza a preguntarle: ¿quién eres? Y otra vez en su mente Karina escucha muy claro: te estoy cuidando, soy tu amigo. A partir de ese momento, Karina y Gasparín andan para todas partes. Es el secreto de Karina, que ni siquiera se vaya a enterar mamá o que se vaya a enterar el tío, porque quién sabe cómo puedan reaccionar. Si los compañeros de la escuela de Karina se enteran, se van a burlar de ella todo el tiempo. Ella ya no quiere escuchar esas risas burlonas, ya no quiere que le estén dirigiendo la mirada, ya no quiere que le estén viendo a ella, así es que es un secreto que tiene que guardar. Y es muy extraño porque Gasparín no vive allí en esa casa. Gasparín vive con Karina, la acompaña a todas partes. Cuando Karina va a la escuela, Gasparín le dice: detente, está a punto de pasar un carro a alta velocidad. Ella se detiene y un vehículo que no había visto ni escuchado pasa a toda velocidad justo enfrente de ella. Gasparín de repente le dice: tienes que acelerar el paso porque vas a llegar tarde. Y ella le dice: no, en mi reloj dice que aún faltan 10 minutos. Y Gasparín le responde: lo tienes retrasado 10 minutos, están a punto de iniciar las filas. Comienza a correr como loca. Gasparín le da indicaciones de cuándo detenerse, dónde correr más, y llega 2 minutos tarde, cosa que no le causa ningún problema, toda agitada, y en efecto, tenía el reloj retrasado y no se había dado cuenta, pero Gasparín lo sabía. Está a punto de dormir cuando Gasparín en varias ocasiones le dice: no terminaste la tarea, y ella dice: es para el martes, y él le dice: sí, y tú crees que hoy es domingo, pero hoy es lunes. Y entonces abre los ojos, va y revisa el calendario, y Gasparín no estaba mintiendo, se había confundido de días, tiene que llevar la tarea por alguna situación, y por su edad lo podemos entender. Había estado confundiendo esto y está en la noche trabajando, y Gasparín en algún momento le dice: vete a dormir, en la mañana termínala, porque si no te vas a ver desvelada y te van a preguntar por qué no dormiste y te van a regañar. Dicho y hecho, Gasparín se transforma en el consejero número 1. Cosa que dice Gasparín, cosa que ocurre, cosa que le advierte, cosa que pasa. Pero ¿sabes algo? Dicen que los niños, especialmente los que viven situaciones difíciles, tienen amigos imaginarios. Pero ya ha avanzado mucho este reloj, este tiempo, ya han pasado muchos calendarios, porque Karina tiene 15 y Gasparín sigue ahí. Y Gasparín le sigue dando advertencias: no te juntes con esa chica tiene unos papás que son muy violentos, cuando vayas a visitar a la casa, algo malo te puede pasar, no te juntes con ella. Esta muchacha que te está tratando bien, está hablando mal de ti a tus espaldas, porque le gusta el muchacho que ya te echó los ojos a ti, no le hagas caso. Y cosa que dice Gasparín pasa. De repente ella tiene un amigo, un consejero, un confidente, y empieza a darse cuenta que poco a poco se está aislando. Y sigue avanzando el reloj. Y ella sigue siendo una persona no extraña, es una persona amable, amigable. La vida empezó a brillar mucho más de repente en algún punto en el que se fue el tío y en el que su mamá empezó a dulcificarse un poco más y a obtener un poco de mejores trabajos, tener un poco más ingresos. La vida empezó a cambiar en casa y empezó a cambiar junto con esa vida, y de repente
no había notado que es una persona bastante segura y que es una persona que está muy cómoda y que tiene muy bien guardado un secreto. Ella tiene un confidente invisible con el que platica y que nadie se entere, porque ya para esta edad ya ha visto muchas personas que son ligeramente diferentes a los demás y todos los catalogan como locos, locas, raritos. Y ella no quiere estar en ese catálogo. Así es que lo guarda en su corazón. Pero Gasparín conoce muchas cosas. Y va a avanzar el tiempo hasta que cumple 18 años. A los 18 años, y Karina lo tiene claro, tuve mi primera amiga real. Una chica que era muy nerviosa, que casi no tenía amistades, que venía de una familia que, como en la mía, se habían separado cuando ella era pequeña y por alguna extraña situación a todos también los veía como un potencial peligro. Nos empezamos a llevar bien. Me daba cuenta que al estar con ella yo me sentía más fuerte y esa fortaleza se la transmitía y ella se sentía más fuerte. Así es que comenzó a avanzar el tiempo y cuando ambas cumplimos 20 años, éramos las mejores amigas. Nos confiábamos todo, excepto una cosa: Gasparín. No podía confiarle a nadie de Gasparín. No quería que supieran de Gasparín. Me dice el narrador, yo sé que puedo sonar como una loca, pero ha sido al día de hoy la única cosa extraña que he vivido en la vida. Bueno, un par de cosas de las que él me advirtió, de lugares, de personas, de casas, de ritos, de sectas. Me advirtió de muchas cosas, pero ha sido el único extraño. Y gracias a él, yo siento que sobreviví gran parte de mi vida. Yo sé que la gente puede creer que es un amigo imaginario, pero no lo era y te voy a decir por qué. Cuando mi amiga y yo cumplimos 20 años y ya éramos las mejores amigas, yo sentía que le estaba mintiendo a mi amiga por no contarle de Gasparín. Era el único secreto que me guardaba, era lo único que jamás se lo había dicho a nadie y no quería contárselo, pero al mismo tiempo sí, porque nunca había tenido una buena amiga, nunca había tenido una persona que verdaderamente se preocupara por mí y yo me preocupara por ella. Gasparín un día en la noche me dijo, díselo, cuéntale de mí, no pasa nada, ella te quiere, ella sí te va a entender. Y Gasparín me alentó. Así es que un día fui con mi amiga y le dije, tengo un secreto que te quiero decir, es algo que he guardado desde hace mucho tiempo y por favor, no me juzgues después de esto. Mi amiga se hizo para atrás, puso las manos justo en la cama y nada más me dijo, sí sabes que sí me gustan los hombres, ¿verdad? Y entonces yo me reí y le dije, no, no se trata de eso, a mí también me gustan los hombres y si te gustaran las mujeres no me causa ningún problema, pero no es eso. Y entonces le dice, entonces ya me pusiste muy nerviosa, ¿qué es? Y le dice, que yo conozco a Gasparín. Y mi amiga nada más se me quedó viendo y dice, ay, eres una tonta. O sea, es una broma. Que conozco a Gasparín. Puras tonterías. Y ya me le quedo viendo y le digo, no, es que es un secreto y es en serio. Tengo un amigo que no puedes ver. Él está aquí, yo tampoco lo puedo ver. Y yo le llamo Gasparín y él me acompaña. Y mi amiga se me queda viendo y me dice, ¿es una broma? No. ¿Es un amigo imaginario? No. Es Gasparín. ¿Y cómo es Gasparín? No sé, no lo puedo ver. Pero no entiendo por qué me estás diciendo esto. Porque siento que te lo estoy ocultando y es mi único secreto. Y como tú eres mi amiga, la única amiga que he tenido desde siempre, no quiero sentir que te lo estoy ocultando. Y ya. Y entonces dice, ¿y yo quieres que hable con Gasparín o algo así? Y entonces me empiezo a reír y le digo, no, loca, o sea, no tienes que interactuar con él es mi amigo y nada más te quería decir eso para estar tranquila. Dice, pero ¿estás segura que no estás loca, que no es imaginación tuya o algo así? Y entonces ya la veo y le digo, ¿sí me vas a juzgar en serio? Y dice, pero, a ver, ¿es un amigo imaginario o es alguien real que no podemos ver? Y yo me le quedo viendo y le digo, pues es real, para ti o para todos. Pues no sé. Y entonces volteo con Gasparín y le digo, en donde yo creo que está porque yo lo siento, y le digo, Gasparín, ¿le puedes hablar a ella? Y me dice en mi mente directamente, no, nada más puedo hablar contigo, nada más tú me escuchas. Entonces volteo con mi amiga y le digo, ya no sé si estoy loca, ya me hiciste dudar. Y me dice que no puedo hablar contigo, que nada más yo lo escucho. Y mi amiga se queda viendo y le dice, pregúntale a Gasparín si le podemos hacer unas pruebas de realidad. Y yo le digo, ¿cómo que pruebas de realidad? Tú pregúntale. Si es tan listo como tú me estás diciendo, Gasparín va a decir que sí. Y al instante Gasparín, porque parece que sí lo entendía, me dijo en mi cabeza, sí, sí las puedo hacer. Dile que haga lo que quiera. Y entonces nada más volteo con mi amiga y le digo, dice que sí. Mi amiga
Me dice, muy bien. Dile a Gasparín que ahorita me voy a escribir un número en mi mano y que te diga a ti cuál es. Narrador, lo que pasó fue así. Ella se sale de la habitación, se va al pasillo afuera de su habitación, agarra algo, no sé si fue un plumón o una pluma, porque no me lo enseñó y no me dijo, y se rayó un número. Y Gasparín me dijo en mi mente, 3700. Y entonces nada más le digo, 3700, y después me dice, 132. 132, y mi amiga se mete helada. ¿Cómo sabes? Y me muestra, y se estaba escribiendo los números de grandotes a chiquitos, y el 132 ya iba en su dedo, y ella estaba pensando en voy a seguir escribiendo, al cabo no hay forma en la que vaya a saber que estoy poniendo esto, y ahora estaba fría porque me dijo, ¿me espiaste? Y yo, no, te digo que Gasparín me dijo. Dile a Gasparín, pregúntale cuál es mi libro favorito. Y entonces, narrador, una novela que era de ese momento, le digo el nombre y se me queda viendo ella y me dice, ¿cómo sabe él eso? Dice, pero eso en algún momento te lo pude haber dicho. No, algo que no sepa nadie. Y entonces Gasparín me empieza a decir algo que no te lo voy a decir, pero era algo muy fuerte. Y me lo empieza a decir palabra por palabra y yo solo la repito. Y mi amiga se pone como muy fría, muy helada, como asustada y me dice, ¿cómo sabes eso? Pues Gasparín lo sabe y me lo está diciendo. Dice, pero eso es algo que nadie sabe, es algo que yo tenía guardado para mí. Pues Gasparín sabe. ¿Te puedes decir a Gasparín que no me está espiando? Y entonces nada más volteo y Gasparín me habla y me dice, no soy yo el que la espía, ella también tiene un guardián, él me está diciendo eso. Entonces nada más volteé con mi amiga y le dice que no te va a espiar. Y ya. Desde ahí, narrador, a mí me quedó claro algo. Gasparín existía, tenía información que no había manera en la que yo la supiera. Él me respondía con la verdad y para mí desde ese momento fue real. Después de eso, pareciera que algo sucedió con él. Yo no te sé decir que es él, si es un ángel, si es mi guardián. Para mí era mi ángel de la guarda, pero no pasó ni un mes cuando un día me habló y me dijo, Karina, tengo que hablar contigo. Y yo le dije, sí, Gasparín, ¿qué pasó? ¿Quieres que haga algo, que deje de hacerlo? Y dice, no, necesito que te despidas de mí porque ya no vamos a poder comunicarnos. Necesitas de aquí en adelante valerte por ti misma. Y entonces le digo, oye, no se me hace justo ese trato tan de repente. Y me dice, te lo estoy diciendo para que lo tengas presente. Voy a estar contigo siempre, pero ya no vamos a poder hablar así. Entonces le dice, ¿pero cómo me puedo despedir? Y nada más me dijo, nada más dime adiós. Le dije adiós y nunca lo he vuelto a escuchar. Después de eso vinieron los momentos más difíciles de mi vida porque me había dado cuenta que a esa edad solo confiaba en él y tuve que rezar mi vida completa. Pero al día de hoy, en ocasiones, aunque no me habla, lo siento y me sigue viendo desde arriba, narrador. Meme ama el terror, le encantan las películas y él tuvo una temporada hace muchos años en las que era una persona muy crédula, era un supersticioso. Si salía de la casa tenía que llevarse 3 cositas, la primera un crucifijo, la segunda una patita de conejo que para que no se molesten Meme la tenía de plástico y nada más era peludita y se dio cuenta muchos años después. Justo fue uno de los temas por los cuales dejó de ser supersticioso. Y la tercera, se llevaba 3 dientes de ajo en un botecito junto con agua bendita. Cosas que le enseñó tal vez su abuela, tal vez algún vecino lo vio en algún lado o se le ocurrió. Pero Meme me dice que tuvo ese tiempo en el que era muy supersticioso. Si se salía de la casa se persinaba, hacía unos pasos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Y entonces salía del portón, hacía sus oraciones y revisaba siempre su bolsillo que trajera estos 3 amuletos, porque los veía así como amuletos. No era una persona religiosa, era una persona supersticiosa. Y su vida comenzó a avanzar y seguía viendo temas de terror y le gustaba escuchar La Mano Peluda y todo este tipo de situaciones o todo este tipo de contenido como el día de hoy es Hablemos de lo que no existe, que te hablamos de relatos, y se sugestionaba mucho. Él dice, en ese tiempo, cállate, narrador. Yo me acostaba y decía, ¿ahora quién me va a visitar? Porque veía que las sombras se movían en mi habitación. Honestamente, tenía una cortina. Afuera entraba la luz de un faro mercurial que parpadeaba. Pues si no veía sombras, era porque no tuviera imaginación.
Mi cuarto estaba siempre lleno como de vida nocturna, pero era por eso, un problema de luz que con el tiempo fui entendiéndolo y empecé a bajar a lo supersticioso. El día que agarré mi pata de conejo, se me cae de la mano, cae en el piso y se rompe porque voy viendo que es un trozo de plástico en forma de pata de conejo y envuelto en un tipo de terciopelo, pero todo es falso. Ahí dije, qué menso me he visto, pues estoy creyendo puras tonterías. Y a partir de ahí empezó mi temporada de ser la persona más escéptica que existe. Todo lo cuestionaba. No más razonable, narrador. Solo decía, nah, hombre, esas son mentiras. Nah, hombre, esas son tonterías. ¿Cómo vas a estar creyendo en eso? Y me volví en el antimeme. Yo todo el tiempo estaba en contra del meme anterior. Si yo creía que había sombras en mi cuarto y me tapaba, no, hombre, ahora me levantaba, me quitaba la sábana y iba a prender la luz y decía, aquí no hay nada, esas cosas ni existen. Y narrador, esa temporada fue larga, porque duré más o menos desde los 16, 17 años hasta hace 2 meses, y tengo 27. Me duró un buen ratito esta situación, pero hace 2 meses me pasó algo que creo que ya regresó el meme de hace mucho tiempo, y regresé recargado, narrador, porque ahí te va lo que sucedió. Yo tengo un trabajo en el que me toca viajar muchísimo en mi país. Voy y visito hoteles y reviso la calidad de los servicios y reviso que las cosas estén bien, que manejen bien al personal y todo. Soy como un tipo de auditor, pero soy un auditor enmascarado. Nadie sabe que estoy yendo a eso. Yo hago mis reservaciones. No me conocen a mí porque no soy parte, digamos, del organigrama de la empresa. Soy una persona oculta, soy un tipo de espía de hotel. Me divierto muchísimo porque me gusta disfrazarme. Me gusta como divertirme en estas cosas y a veces voy como alguien muy formal y a veces voy como una persona que va a vacacionar. En otras ocasiones, pues está de más decirlo, pero me voy con alguna pareja y la pasamos bien. Pero yo voy siempre en este plan de que estoy auditando y revisando las cosas. A mí me encanta mi trabajo. Al principio, cuando empecé a ir a los hoteles, el meme anterior, el meme que tenía un poco de miedo, y que tenía como sus propios métodos para alejar los malos espíritus, de repente me decía al oído, oye, echa algo de agua bendita, oye, haz una oración, pon tu crucifijo, tráete la pata de conejo. Pero cada vez que se me mencionaba la pata de conejo, me daba una enojada. Iba y prendía las luces y hablaba conmigo, obviamente cuando no iba con pareja, y me decía, ya, no seas cobarde, son puras mentiras y puras tonterías, deja de creer en eso. Vete ya a dormir porque aquí lo que vienes a hacer es trabajar. Pasarla bien, pero es trabajo. Necesitas tomar apuntes de todo. Entonces revisa cómo es la habitación, revisa cómo te atendieron. Y me ponía a llenar un montón de formularios, narrador, pero ahora molesto. Te digo, llevo un buen rato en mi trabajo. Eso pasó al inicio. Con el tiempo, las habitaciones eran algunas más grandes, más lujosas, otras bastante menos lujosas. Unas tenían problemas de sanitización bien importantes. Otras eran unas cosas tan bellas, tan bonitas, pero eran habitaciones de hotel y se transformó en una rutina. Llego, traigo mi maleta cambia para que no me identifiquen por ciertas cosas, entonces a veces es grande, a veces es pequeña, a veces es de asas, a veces es antigua, a veces es nueva, es pesada, está muy muy cargada, está prácticamente vacía. Siempre llevo cambios, colores, tamaños, formas, siempre estoy cambiando, mi atuendo también. Pero llego a la habitación, dejo la maleta, cualquiera que haya sido la de ese momento, la pongo en algún lugar de la habitación que quede a la vista y entonces enciendo todas las luces y comienzo a hacer reinspecciones a detalle. Después de eso pido servicio al cuarto, lo pido de manera holgada porque tengo viáticos y me cubren eso y entonces empiezo a ver prácticamente todo el menú, cuánto tiempo tardan en traerlo, que esté de buena calidad, etcétera, 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 etcétera. Pero para mí a partir de ese momento yo espero en mi camita después de haberme tomado un baño, y estoy esperando que vengan una y otra vez a traerme mi cena o mi comida y mis postres y más cosas que sé que se van a terminar desperdiciando, pero yo ahí voy a auditar, no nada más a comer. Es que tú me puedes ver a veces en la bata que me han ofrecido algunos hoteles, acostado en mi cama, con mis brazos abiertos, el control de la televisión y esperando que me traigan mi cena. Delicioso. Mi trabajo me encantaba hasta hace 2 meses. Hace 2 meses pasó algo que no termino de entender, que es algo que hace que el meme de antes llegue aquí y tenga su lugar y no me gusta. Llegué a un hotel que ya tiene sus años, pero lo había, digamos,
recomprado otra marca y aunque mantenía el nombre estaban remodelándolo completo. Me mandan a una habitación y desde que me mandan a esa habitación comenzaron con problemas. Resulta que habían sobrevendido el hotel, no tenían realmente el tipo de habitación que yo venía a separar o que había separado y me estaban dando otra en sustitución que era de más lujo. Cuando íbamos para la habitación con la persona que me ayudaba con la maleta, en el camino me preguntó así directo: oiga, usted no es supersticioso. Y el meme que traigo adentro, el meme del pasado, quería gritar: ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Pero lo tuve que contener y nada más le dije: no, yo no creo en esas tonterías. ¿Por qué? Y entonces el sujeto voltea y sonríe y dice: porque le dieron la habitación embrujada, señor. Y le digo: no, hombre, no me estás diciendo tonterías, vengo a descansar, así es que eso no me importa. Bueno, yo le recomiendo que no le ponga el seguro de arriba a la puerta, por si tiene que salir corriendo, que no se vaya a dar ahí un santo trancazo, porque ya nos ha pasado en varias ocasiones. Y entonces yo me le quedo viendo y le digo: es tu forma de romper el hielo porque no se me hace nada agradable. Y él me dice: señor, considéralo un detalle y espero que no le pase nada, y el día de mañana si no pasa nada, ya no le pasó. Usted no se preocupe. Pues narrador, yo creía que nada más era como un tipo tonto, que no sabe cómo mantener a las personas una interacción que sea agradable y que utilizaba estos recursos malos que hace que tal vez pasen los clientes del hotel una mala noche por ese tipo de frases. Así es que cuando llegué en la habitación lo primero que dije es: vamos por los formatos, por los formularios, saco mi tablet, ahora sí comienzo a llenar mi tablet y ahí pongo: pésimo trato por parte de tu personal, ya que empezó a influir en mis pensamientos diciéndome que tienes una habitación embrujada, esto puede afectar a los clientes de tal y tal y tal y tal manera. Y no, narrador, yo me desahogué. La verdad, y te lo voy a decir aquí, se lo estaba diciendo al meme, más que a ese chico con las cosas que me estuvo diciendo. Yo estaba atacando mis miedos porque pues sí tocó ahí algunos. Así es que ahora en este hotel, más que ninguno, prácticamente pedí toda la carta, lo revisé más a detalle y aunque el cuarto estaba impecable, lo reprobé por todo. Detalle que me dieron, detalle que aproveché. La comida es malísima, no están cuidando X y Y cosa de calidad. Y esto, narrador, te lo estoy diciendo porque tengo que ser absolutamente honesto contigo. Yo ya me estaba deleitando por el coraje que me hizo pasar ese chico, también porque me cambiaron de habitación, aunque era una más lujosa, ya lo tomaba a mal. Y eso, narrador, tal vez fue lo que hizo que la habitación o lo que estuviera ahí se activara. Yo ya estoy cansado porque no me había dado cuenta que había estado con tanto coraje tanto tiempo, que eso me desgastó. En algún momento que pedí el servicio de la habitación me quedé dormido. Después descubrí que me lo dejaron afuera en una bandejita en el piso junto con una tarjetita que decía: discúlpenos, estuvimos tocando pero nadie abrió. Entonces, no, que me voy otra vez a mi tablet a echar más malas calificaciones. Y cuando, narrador, estoy escribiendo eso en la tablet, escucho que hay un movimiento detrás de mí en la habitación. Muy extraño. Es un movimiento como de sábanas. Es el movimiento de esta tela cuando la mueves y la azotas en el aire y después empieza a caer lentamente. Es un tipo de sonido que una vez que lo has escuchado no lo puedes olvidar. Volteo. Mi cama está exactamente como la dejé. Pienso: ¿sabes qué? Las habitaciones están haciendo que pase ruido, y agarro la tablet y empiezo a poner ahí problemas acústicos que puede estar molestando a los clientes. Y en eso se va la luz de la habitación. Cuando se va la luz dije: no, este hotel, pobrecitos, van a estar, pero va a ser el hotel más reprobado que he tenido en mi carrera como auditor. Y en eso algo, no te sé decir qué, una presencia, un algo hace que voltee. Traigo mi tablet en las manos, con la luz que ilumina mi tablet, al momento de voltear, veo que la sábana de la cama está arriba en el aire, como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera azotado, como te digo, y cuando va bajando, forma una silueta y después cae. Y yo me quedo viendo eso atónito, no lo puedo creer, me da un coraje y digo: no, meme, esas cosas no existen. Me paro, prendo la luz y me doy cuenta que sí enciende. Alguien le bajó el switch de la luz. Alguien había picado el botón. Y eso sí me asusta. Alguien se metió en mi habitación. Voy, reviso, el seguro está puesto. No entiendo lo que está sucediendo. En eso la luz se vuelve a apagar. Con mi tablet volteo a la cama. La otra vez la tele está arriba. Y digo: a mí no me van a estar asustando con esas cosas.
corro para allá y antes de que la tela toque la cama, la levanto y tengo la tablet y donde la pongo así, veo el rostro de una persona. Es un señor, me está viendo sin ninguna expresión. Tiene un bigote muy muy fino, pero los ojos son absolutamente blancos. Narrador, siento que el corazón ahí, yo no sé cómo aún lo tengo y cómo funciona, porque yo sentí que se estrujó todo y después estalló. Acto seguido estoy corriendo hacia la puerta y me mentí un trancazo por haberle puesto el seguro, que no te lo puedo decir. Terminé esa noche en la enfermería. El sujeto al día siguiente me vio que traía puestos como unos tipos de compresas en la cara y nada más me puso la mano en el hombro y me dijo, lo lamento, pero en su lugar pide otra habitación, porque una vez que pasa algo la primera noche, ya después no se detiene. Narrador, cambié toda la descripción del hotel, porque si me ponía tan duro en la auditada me iban a volver a hacer que fuera. La cambié todo a positivo y mira, al día de hoy creo que el meme de la temporada 1 regresó, porque eso que vi no creo que lo vaya a poder olvidar fácilmente. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de contarte la sorpresa, puedes descubrir cuáles son las diferencias en el escenario y en mi persona. Sí, porque si las descubres las tres, ponlas aquí en los comentarios para saber que sí las pudiste distinguir. Por cierto, si solo me estás escuchando, lo tienes que ver en video. Y una vez dicho esto, ahí te van las sorpresas, que no es una, sino dos. La primera, atentos a los grupos de difusión esta semana, porque si todo sale bien, esta semana salen a la venta los boletos de las fogatas en vivo, el lugar en el que vamos a estar, las ciudades y los horarios, pero también ya el boleto. Y la última vez ya ven que se acabó rápido, así es que espero que tengan oportunidad de conseguir su boleto para podernos ver ahí en la fogata y estar cerca de la familia nocturna. Recuerden que el Meet and Greet no es nada más la firma de autógrafos, hay varias sorpresitas que se van a ir dando cuenta, pero en el general todas las historias son inéditas y no importa si ya había sido alguna fogata en vivo, esta fogata, o sea, la que vayas a asistir, va a ser totalmente diferente porque cada una de las fogatas va a ser un programa totalmente distinto a la fogata de otro lugar. O sea, lo que vivas va a ser único, con historias únicas que nos han contado. Y ahora sí, dicho una vez esto, atento a los grupos de difusión porque esto ya se puso muy emocionante. Y la última cosita es que hace unas semanas, ¿recuerdan que yo les dije que estaba en un viajecito y que me retrasé? Pues aprovechamos ese viajecito para ir a hacer unas amistades y conocernos con los amigos de Mystery World, que les mando un súper abrazote a Darian y al Capi, porque ellos acaban de estrenar un podcast que les recomiendo que vayan a verlo. Y este podcast fue el primer episodio, una entrevista con Dross, así es que vayan a verlo en Creepypastas Everywhere. Recuerden Creepypastas Everywhere, ahí está el podcast donde entrevistaron a Dross. Y si ven ese episodio, por favor pongan en los comentarios, Capi, la familia nocturna y el narrador les mandan saludos. Y ahora sí, dicho una vez esto, familia nocturna, el miércoles tenemos Historia Secreta en Spotify, nos vemos por ahí, pero de aquí al miércoles te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.